Todos estamos acostumbrados a pensar que cruzar de un océano a otro es simplemente navegar en línea recta. Parece que si se cavara un canal entre los continentes, los barcos lo atravesarían con la misma facilidad con la que los autos circulan por una autopista. Pero en realidad, el Canal de Panamá no se parece en nada a un río común. El agua en él no es plana. Los barcos, que pesan cientos de miles de toneladas, literalmente suben una montaña y luego vuelven a bajar. Suena increíble, pero los ingenieros lograron que enormes buques subieran a la altura de un edificio de 9 pisos para cruzar el continente. Y para ello, no necesitan ni grúas gigantes ni bombas eléctricas. ¿Cómo funciona este sistema que ha desafiado las leyes de la física? ¿Por qué en una de las vías navegables más importantes del mundo siempre falta agua? ¿Y qué pasaría si tan solo una compuerta de la esclusa se rompiera bajo la presión de la naturaleza? En este vídeo analizaremos todo el proceso de travesía del Canal de Panamá desde adentro. Veremos el mecanismo de funcionamiento de las esclusas y descubriremos cómo un solo error de cálculo pudo costarle miles de millones de dólares a la economía mundial. Quédate hasta el final y te mostraré qué detalle, a primera vista simple, evita que todo este gigantesco sistema sufra una catástrofe. Si no fuera por él, ningún barco podría recorrer esta ruta. La historia del Canal de Panamá no comienza con un triunfo, sino con una catástrofe. En el año 1879, el diplomático francés Ferdinand de Lesseps, orgulloso creador del Canal de Suez, decidió repetir su éxito. Declaró que excavaría un canal a través del Istmo de Panamá y conectaría los océanos Atlántico y Pacífico. Se recaudó una cantidad colosal de dinero para el proyecto, más de 1.000 millones de francos, invertidos por cientos de miles de inversionistas privados que creyeron en el nombre del legendario constructor. Sin embargo, Lesseps cometió un error fatal. Insistió en que el canal se excavara a nivel del mar, exactamente igual que el de Suez. No le preocupaba que el relieve de Panamá fuera radicalmente diferente del paisaje desértico de Egipto. La zona era una selva montañosa, habitada por serpientes venenosas, y lo más importante, el suelo estaba empapado de agua y era extremadamente inestable. Los constantes deslizamientos de tierra echaban por tierra meses de trabajo. Los obreros, literalmente, se atascaban en el lodo. Pero el enemigo más temible no fue la naturaleza, sino otros factores: la malaria y la fiebre amarilla. Durante los años de construcción francesa, las enfermedades y los accidentes se cobraron la vida de más de 20.000 personas. En el año 1889, la empresa de Lesseps quebró, dejando tras de sí una zanja gigantesca y destinos destrozados. El fracaso francés enterró por mucho tiempo la idea del canal. Parecía que cruzar el Istmo de Panamá por agua era físicamente imposible. Pero luego se hicieron cargo del proyecto los Estados Unidos de América, que no solo contaban con el capital, sino también con un enfoque radicalmente diferente. Los ingenieros estadounidenses, liderados por John Stevens, rechazaron la idea de un canal a nivel del mar. En su lugar, propusieron algo que al principio se consideró una locura: no cortar el continente en línea recta, sino construir una gigantesca escalera de agua. ¿Cómo funciona exactamente y por qué se convirtió en la única solución? Antes de construir la escalera de agua, los estadounidenses debían terminar lo que los franceses habían comenzado: excavar la llamada Zanja de Culebre. Se trata de un tramo corto, pero el más complejo del canal, de unos 14 kilómetros, que atraviesa la divisoria continental de aguas. Los franceses lograron extraer de allí unos 18 millones de metros cúbicos de tierra, pero eso no fue suficiente. Los estadounidenses se pusieron manos a la obra con otra escala. Entendían que el mayor peligro en esta zona eran los deslizamientos de tierra. El suelo era una mezcla de roca volcánica y arcilla que ante la más mínima lluvia se convertía en una papilla líquida. Los ingenieros aplicaron el método de aterrazamiento. En lugar de excavar paredes verticales de inmediato, diseñaron escalones, como en una escalera gigante. Esto reducía la presión sobre las laderas y evitaba los desprendimientos. El trabajo se realizaba sin descanso las 24 horas del día. Decenas de excavadoras a vapor de más de 100 toneladas se clavaban en la roca. Trenes cargados, compuestos por cientos de vagonetas, sacaban tierra sin parar. Parte del suelo se usó para rellenar diques y construir la presa de Gatún, y otra parte para crear islas artificiales en el Océano Pacífico. En total, durante la fase estadounidense, se extrajeron más de 183 millones de metros cúbicos de tierra, un volumen colosal que los franceses nunca pudieron superar. Pero las excavadoras por sí solas no bastaban.
William Gorgas, médico jefe de la obra estadounidense, desató una verdadera guerra contra los mosquitos. Teniendo presente la tragedia francesa, para el momento en que comenzaron los trabajos de excavación, logró la erradicación casi total de la malaria y la fiebre amarilla en la zona del canal. Se drenaron los pantanos, se talaron los matorrales y se colocaron mosquiteros en las ventanas de todos los edificios y hospitales. Los sistemas de drenaje evitaban la acumulación de agua estancada. Gorgas convirtió la zona del canal en el lugar más seguro de los trópicos, y las bajas entre los trabajadores se redujeron drásticamente. Sin este logro médico, ninguna esclusa ni excavadora habría podido completar la construcción. La perforación a través de las montañas se completó, pero el mayor desafío aún estaba por venir. ¿Cómo hacer que un transatlántico suba por el agua hasta la altura de un edificio de 9 pisos sin una sola bomba? La respuesta la encontraron en un libro de texto de física de 7º grado. Para entender cómo funciona el Canal de Panamá, imagina que intentas conectar dos lagos, pero uno se encuentra 26 metros más alto que el otro. Si simplemente se cavara un foso entre ellos, el agua se precipitaría del lago superior al inferior y arrasaría con todo a su paso. El Istmo de Panamá es un caso similar, pero en lugar de lagos hay océanos separados por una cordillera. La tarea de los ingenieros no consistía en cavar un canal, sino en crear un sistema que permitiera a los barcos superar el desnivel de forma segura. La solución que propusieron los ingenieros estadounidenses fue genial en su simplicidad. En lugar de nivelar las montañas hasta el nivel del mar, como intentaron sin éxito los franceses, inundaron la parte central del istmo, construyendo una enorme presa en el río Chagres. Así surgió el lago artificial Gatún, uno de los mayores embalses artificiales de su época. Su nivel se encuentra 26 metros por encima del nivel de ambos océanos. Un barco que entra en el canal primero asciende a esa altura, atraviesa el lago, como si fuera un puente entre los océanos, y luego desciende de nuevo. El ascenso y el descenso se realizan mediante esclusas, cámaras gigantes de hormigón que funcionan según el principio de un ascensor de agua. En el lado atlántico se encuentran las esclusas de Gatún, que consisten en 3 escalones consecutivos. Cada uno de ellos eleva el barco aproximadamente 8,5 metros. Del lado del Océano Pacífico se encuentran las esclusas de Pedro Miguel, 1 escalón, y Miraflores, 2 escalones. Todas son de doble vía, es decir, pueden dejar pasar embarcaciones simultáneamente en ambas direcciones. Cada cámara mide más de 300 metros de largo y unos 33,5 metros de ancho. Es el tamaño aproximado de 3 canchas de fútbol colocadas una al lado de la otra. Pero aquí surge la pregunta más interesante. ¿Cómo hacer que una enorme masa de agua llene y vacíe estas cámaras sin usar bombas potentes? Después de todo, bombear un volumen así requeriría un gasto colosal de energía. La respuesta a esta pregunta es la clave de toda la construcción. Y al mismo tiempo, es su principal punto débil. El agua de las cámaras de esclusa no se bombea. Se mueve por gravedad, siguiendo las leyes de la gravedad. A lo largo de las paredes de cada cámara hay gigantescas galerías de agua con un diámetro de unos 6 metros cada una. Estos túneles conectan las cámaras entre sí y con el lago Gatún. Cuando un barco entra en la cámara inferior, unas enormes compuertas de acero se cierran, aislándolo del océano. Luego se abren unas válvulas especiales en las paredes y el agua de la cámara superior, o del lago, se precipita hacia abajo, llenando el espacio alrededor del barco. El nivel del agua sube y el barco flota suavemente. Cuando se alinea con la siguiente cámara, se abren las siguientes compuertas y el ciclo se repite. Este proceso es sorprendentemente rápido. Llenar una cámara lleva unos 8 minutos. Durante ese tiempo, entran en ella unos 190.000 metros cúbicos de agua dulce. Es el volumen aproximado de 76 piscinas olímpicas. Imagínese, para elevar un barco a la altura de un edificio de 9 pisos, se necesita todo un lago de agua, vertido en cuestión de minutos. Y todo esto sin una sola bomba eléctrica. Pero este sistema tiene una vulnerabilidad crítica. Consume agua. Enormes cantidades de agua. Cada vez que un barco pasa por las esclusas, el agua del lago Gatún se vierte irremediablemente al océano. Al día pasan por el canal, en promedio, entre 30 y 40 barcos. Multiplique eso por 200 millones de litros por cada uno, y se hará una idea de la magnitud del consumo. El lago Gatún, que no solo alimenta el canal, sino que también abastece de agua potable a casi 2,5 millones de habitantes de Panamá,
se ve obligado a soportar una carga colosal. Pero ¿cómo es que los buques logran atravesar estas esclusas? ¿Cómo es que no se dañan ni pierden su carga? Antes de continuar hablando de la crisis del agua, veamos cómo un barco gigante cabe en estas cámaras tan estrechas y no se estrella contra las paredes de concreto. Después de todo, el espacio entre el costado del barco y la pared de la esclusa es de solo 60 centímetros a cada lado. Es como estacionar un autobús en un garaje donde solo queda un espacio del ancho de una palma a cada lado. De la precisión en el posicionamiento se encargan locomotoras especiales, a las que aquí llaman mulas. Son máquinas eléctricas que funcionan con motores diésel y se desplazan por rieles dentados a lo largo de las cámaras de la esclusa. Cuando el buque entra en la esclusa, se fijan a sus costados, desde la proa y la popa, robustos cables de acero que parten de estos locomotores. Por cada lado, el buque es sujetado por hasta 4 mulos. No tiran del barco en el sentido habitual, sino que solo corrigen su posición, manteniéndolo estrictamente en el centro de la cámara. La velocidad de desplazamiento del barco dentro de las esclusas es inferior a 3 kilómetros por hora, y toda esta compleja operación la controla el piloto del Canal de Panamá, quien sube a bordo aún en la rada. Se trata de un especialista calificado que guía a los barcos a través de tramos peligrosos o complejos. En esos momentos, el capitán se limita a observar el trabajo coordinado del equipo panameño, que no ha permitido ni un solo accidente grave en toda la historia del canal. El mecanismo parece ideal, y sin embargo, sobre él se cierne una amenaza muy tangible. ¿En qué consiste? Ahora lo veremos. En el año 2023, el Canal de Panamá se enfrentó al desafío más grave de toda su historia. La sequía, provocada por el fenómeno climático El Niño, provocó una caída drástica del nivel del agua en el lago Gatún. La administración del canal se vio obligada a imponer restricciones estrictas. Se redujo el número de travesías diarias de 40 a 24, y la distancia máxima entre la quilla del buque y el nivel del agua se redujo a unos 13 metros. Esto significaba que los grandes portacontenedores y gaseros no podían cargarse por completo y se veían obligados a dejar parte de la mercancía en los puertos o a dar un rodeo por el canal de Suez. La fila de buques que esperaban para pasar llegaba a alcanzar las 130 unidades y el tiempo de espera se prolongaba hasta 3 semanas. Las pérdidas se calculaban en cientos de millones de dólares. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Por qué el canal, que sobrevivió a 2 guerras mundiales y décadas de explotación, resultó tan vulnerable ante el clima? La paradoja es que, al conectar 2 océanos de agua salada, depende del agua dulce. Todas las esclusas se llenan exclusivamente con ella. Si el nivel del lago baja, el canal simplemente se detiene. Ninguna tecnología ni ingenio de ingeniería podrá reemplazar el simple agua de lluvia que alimenta el lago. Parecería que la solución es obvia. Solo hay que construir embalses adicionales. Pero durante décadas, esto fue imposible debido a una antigua ley que limitaba el territorio de la cuenca hidrográfica. Solo en el año 2024, la Corte Suprema de Panamá derogó esta prohibición. Así se abrió el camino para el proyecto de un nuevo embalse en el río Indio, con un costo de $1.500 millones. Pero por ahora, esto es solo un plan para el futuro. De todos modos, esta vulnerabilidad no es lo más importante. Hay otro detalle sin el cual toda la estructura del canal simplemente no podría haber existido desde el principio. Es precisamente de lo que hablábamos. Si no fuera por él, ningún barco podría recorrer esta ruta. Y es mucho más sencillo de lo que parece, pero es precisamente ahí donde se esconde la genialidad de los ingenieros del siglo pasado. Antes de revelar este detalle, vale la pena mencionar cómo ha cambiado el Canal de Panamá en el siglo XXI. Y es que esas esclusas de las que hablábamos se construyeron a principios del siglo XX y estaban diseñadas para buques de dimensiones completamente diferentes. En el año 2016 concluyó una modernización a gran escala del canal. Duró casi 10 años y costó casi $5.500 millones. Se construyeron 2 nuevos complejos de esclusas, Agua Clara en el lado Atlántico y Cocolí en el Pacífico. Las nuevas cámaras son considerablemente más grandes que las antiguas. Abrieron el paso a los llamados nuevos Panamax, buques capaces de transportar hasta 13.000 contenedores, lo que es casi el triple de lo que podían las antiguas esclusas. Pero la tecnología de llenado de las nuevas esclusas se perfeccionó. Los ingenieros agregaron tanques especiales para ahorrar agua.
El contenido de la cámara que se vacía no se descarga de inmediato al océano, sino que se acumula temporalmente en tanques laterales. Por lo tanto, se puede reutilizar para el siguiente paso por la esclusa. Esto permitió reducir el consumo de agua dulce en aproximadamente un 60% en comparación con el pasado. Parecería que con un depósito de reserva, el problema está resuelto. Pero las antiguas esclusas no han desaparecido, y las lluvias se vuelven cada año menos predecibles. El verdadero desafío no estaba en el dinero ni en la tecnología, sino en algo mucho más simple y frágil. Antes de pasar al detalle principal, vale la pena mencionar el lado pragmático de la cuestión. El paso de un buque por el Canal de Panamá no es un servicio barato. El costo del paso se calcula mediante una fórmula compleja que tiene en cuenta muchos factores. En promedio, un gran buque portacontenedores paga alrededor de $300.000 por el tránsito de ida. Las tarifas más altas han llegado a alcanzar casi $1,500,000. Sin embargo, incluso con estas tarifas, la ruta a través de Panamá sigue siendo económicamente rentable. La circunnavegación por el Cabo de Hornos, alrededor de Sudamérica, lleva varias semanas más. Requiere un enorme gasto de combustible y conlleva riesgos de tormentas. A modo de comparación, la tarifa más baja jamás pagada por el paso por el canal fue de 36 centavos. En 1928, el aventurero estadounidense Richard Halliburton cruzó el canal a nado. La administración del canal, tras valorar la originalidad de la travesía, le presentó una factura simbólica. Hoy en día, por supuesto, este tipo de hazañas están prohibidas. Las normas de seguridad están por encima de todo. De este modo, el canal no es solo una maravilla de la ingeniería, sino también una poderosa herramienta económica que genera miles de millones de dólares en ingresos para Panamá cada año. En el año fiscal 2024, los ingresos netos del canal superaron los $3.000 millones, a pesar de la sequía y la reducción del tráfico. Este dinero constituye la base del presupuesto panameño, financiando escuelas, hospitales e infraestructura. Es difícil sobreestimar cuánto depende todo el país de esta vía navegable. Ahora ha llegado el momento de revelar el secreto principal que ha evitado que todo este sistema se derrumbe durante más de 100 años. El secreto al que hemos estado aludiendo desde el principio. Así pues, hemos llegado a la respuesta a la pregunta principal. ¿Qué es ese simple detalle que evita que todo este gigantesco sistema sufra una catástrofe? La respuesta es a la vez sencilla y genial. Son las compuertas de las esclusas. Pero no se trata de las compuertas en sí mismas, se trata de cómo funcionan. Cada compuerta del Canal de Panamá no es una sola losa monolítica, sino dos hojas gigantescas que recuerdan a unas puertas dobles. Su altura alcanza los 25 metros y el peso de cada hoja supera las 700 toneladas. Lo más sorprendente es que estas compuertas no se mueven con motores potentes. Se abren y se cierran con la ayuda de motores eléctricos compactos, pero su diseño está tan bien pensado que la carga sobre los mecanismos es mínima. Las hojas de la compuerta están diseñadas de tal manera que no forman una pared recta, sino un triángulo ligeramente abombado, con el vértice orientado hacia el nivel más alto del agua. La presión de ese lado presiona las hojas una contra otra con una fuerza colosal, creando un sellado hermético. Cuanto más alto es el nivel, más herméticamente se cierran las compuertas. Para abrirlas, basta con igualar los niveles de agua en las cámaras adyacentes. Cuando la presión en ambos lados se iguala, las hojas se separan sin esfuerzo. Esta mecánica sencilla pero confiable ha funcionado sin fallas durante más de 100 años. La estructura proporciona resistencia adicional y un movimiento suave. Las compuertas de la esclusa son huecas e impermeables, lo que las hace flotantes y alivia considerablemente la carga sobre las potentes bisagras. Pero los ingenieros del siglo XX fueron aún más lejos. En caso de que la compuerta principal resultara dañada, por ejemplo, como consecuencia de una colisión con un barco o un terremoto, se previó una protección adicional. En las paredes de la esclusa se ocultan compuertas que, si es necesario, pueden bloquear el flujo de agua. Y en la parte inferior, bajo el casco del barco que pasa, se colocaron cadenas especiales tensadas a lo largo del canal. Si el barco comenzaba a moverse rápidamente, la cadena se mantenía tensa y lo detenía antes de que entrara en contacto con las compuertas. Si a pesar de todo, lograba atravesar la cadena, a una distancia de 15 metros había unas compuertas de reserva que bloqueaban definitivamente el flujo de agua. En el año 1980 se desmontaron estas cadenas, ya que resultaron poco prácticas debido al gran número de barcos.
Pero las segundas compuertas sí existen. Esta idea resultó ser muy acertada. El Canal de Panamá no es una simple obra de ingeniería. Es un monumento a la capacidad humana de encontrar soluciones elegantes donde la fuerza y el poder bruto son impotentes. Hace 110 años, la gente construyó un sistema que no tiene parangón en cuanto a su eficiencia e ingenio. Y mientras los lagos se llenen con las lluvias y las compuertas sigan cerrándose bajo la presión del agua, seguirá funcionando sin requerir combustible ni el reemplazo de piezas.